CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza. 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia. El síndrome climático se presenta alrededor de los 45 a 53 años, cuando las mujeres inician con una disminución en la producción de hormonas. Los principales síntomas son bochornos, insomnio, cambio de carácter, cansancio, dolor en las articulaciones y huesos y dolor de cabeza. Se tiene la creencia de que algunas mujeres por no tener útero no van a presentar los síntomas del climaterio. Sin embargo, sí se presentan, dado que es un estado de transición de la función del ovario y no del útero. Actualmente, existen tratamientos que reducen los síntomas para poder tener una mejor calidad de vida. Si usted presenta síntomas, le recomendamos acudir al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, o a su centro de salud más cercano. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. En caso de que nos estés escuchando a través de alguna de nuestras plataformas, es para nosotras un placer que continúes aquí acompañándonos en Contrafuego y que nos permitas formar parte pues de esta bella mañana. Hoy les traemos un tema, pues miren, picoso, controversial y lleno de opiniones bastante divididas, pero ya nos adentraremos más a eso. Mi nombre es Sonia y me acompaña como siempre nuestra querida Jos. Un gusto estar otra vez contigo aquí, Sonia. Excelente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del tema que vamos a hablar hoy? Pues el tema que vamos a hablar hoy creo que es muy importante porque refleja de forma audiovisual mucho de qué está pasando con la sexualidad humana, ¿no? Cuáles son las fantasías, cuáles son los fetiches y dentro de eso, o sea, qué contenido es el que más se consume, qué contenido es el que menos se consume, cuál es el que más se busca, cuál es el que más se vende. Y bueno, también considero que es un tema importante porque según un estudio de la UNAM en 2019, declaró que alrededor del 80% de los adolescentes mexicanos entre 12 y 17 años han tenido algún contacto con contenido pornográfico. Este estudio también reveló que la edad promedio del primer contacto con la pornografía es aproximadamente de 12 años. Demasiado jóvenes. Entonces, pues ya escucharon, pónganse audífonos o no. Si están escuchando esto con su abuelita, con su mamá, ya ustedes sabrán qué tan liberales somos en cada casita. Así que, como dice Eduardo Iniesta, súbanle el volumen que se va a armar el coitorreo. Quédense con nosotras, que esto es Contrafuego. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. por el 106.1 FM. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego, la actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, nuevo sol, nueva soy. Estamos de regreso en su programa Contrafuego y pues como les habíamos mencionado ya, hoy se va a hablar un tema algo controversial, algo pues sí, ¿no? Controversial. También es bien alarmante las estadísticas que tenemos respecto a la pornografía, porque no solamente es la edad a la que los jóvenes y niños empiezan a consumir pornografía, alrededor de 11 y 12 años, sino también que el acceso continuo a internet y a aparatos celulares como digitales en general, computadoras, pues ha aumentado temprana edad cada vez el acceso a este tipo de contenido. Efectivamente, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre los antecedentes del porno, porque pues no es una cuestión que haya nacido con internet. De hecho, se remonta hasta, o más viejo que tenemos de eso, es el papiro erótico de Tunín, que data desde el 1000
1150 a.C. en Egipto, o si nos damos a otra zona igual por el Medio Oriente, nos encontramos con el Kama Sutra del siglo IV después de Cristo, una disculpa. Pero pues efectivamente, como decíamos en la introducción del programa, es más un espectro de la vida y de la sexualidad humana que se ha visto reflejado y que ha evolucionado de la mano con el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, pues con la invención de la imprenta y la fotografía, o con la invención del cine, ya saben, ¿no? Con los hermanos Lumière en el siglo XIX, que pues la primera película pornográfica de la que se tiene registro, que se llama Acostarse casada, que es francesa, de 1896, pues ya nos da ciertas ideas sobre cómo se experimentaba la sexualidad y las cuestiones iconográficas a partir de las relaciones sexuales, porque cómo es que pasamos de algo pues súper clasificado, súper secreto, que en un principio era para las élites, hasta llegar a ver las revistas Playboy en los kioscos de los periódicos como si nada, ¿no? Incluso hasta a veces tan cerca de escuelas primarias. Equivalente a encontrar el periódico local, ¿no? O la revista TV Notas, si nos escuchan desde México. Sí, pues sí es un cambio bastante drástico dentro de la cultura pornográfica, ¿no? Como tener tan normalizado ese tipo de imágenes en cualquier espacio público, ya sea desde calendarios, revistas. Bueno, Sonia, y síguenos contando un poco más sobre estos antecedentes. ¿Cómo es que aterrizamos a lo que es actualmente la industria del porno? Pues creo que tenemos que comenzar con algunas de las razones de por qué como personas vemos pornografía, y es que esto se remonta hasta el voyeurismo, que es prácticamente, y sin meternos como demasiado en la teoría, el placer de ser espectador, o en este caso, como somos mujeres, espectadora sobre estas cuestiones que se andan desarrollando. Más que tener un papel activo dentro de, es como el morbo de andar viendo, ¿no? De hecho, hay un estudio que se realizó en Hungría que se llama el Psychology of Addictive Behavior, que pues son las razones por las que las personas ven porno. Se hizo pues tanto con parejas heterosexuales, con personas de la diversidad, con personas solteras, y algunas de las razones por las que se veía porno obedecían a razones de tipo aburrimiento, distracción emocional, de que pues te encontraban tristes y querían un subidón de dopamina, la fantasía de encontrarse como con ciertas escenas que no podían recrear en la vida diaria, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, la falta de satisfacción sexual, la autoexploración, porque pues para esto recordemos el dato que tiramos al principio de las edades en las que se comienza a ver porno, que según algunos estudios aquí en México, pues lo sitúan entre los 11 y los 14 años. Entonces, se podría decir que el primer contacto con la educación sexual que se tiene, al menos en México, es a través de la pornografía, lo cual, pues, ya revisaremos nuevamente estas cuestiones, pero resulta bastante problemático. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte enterarse de que a esa edad el primer contacto es a través de la pornografía por toda la violencia que se ve inmersa. Efectivamente. Y bueno, o sea, como morras a lo mejor no nos tocó tanto, o no estaba como tan normalizado el asunto, pero al menos entre amigos o vatos sí he escuchado como de que ¿quién se quedaba hasta las 12 de la noche esperando ver el canal Golden? O cosas así, ¿no? Como mucho más restrictivas, pero que incluso para los tiempos antes de internet ya era de conocimiento popular las formas de acceder a este tipo de contenido, o también los chistes de encontré las revistas del papá, del abuelo. Bien, sí, porque en los hombres siempre ha sido como más aceptable como sociabilizar este tipo de temas, ¿no? Es más abierta como el diálogo respecto a la pornografía que lo ha sido con las mujeres, porque al menos en mi experiencia personal yo no recuerdo como en ese rango de edad haber hablado con amigas de la misma edad sobre ese tema, o sobre la pornografía o... Bueno, cuando iba en la secundaria tengo muy presente que, o sea, salíamos al receso y sí, con algunas morritas, ¿no? Que luego entramos por el dinero, por algo. Veíamos como a toda la bolita de vatos en una esquina porque alguno había llevado una revista o se había descargado un video. Entonces también es como esta cuestión de tanta clandestinidad, pero hacerlo en la escuela y como con todo el grupito, ¿no? Siendo algo tan íntimo. Ajá, a mí me sorprende mucho eso, que los vatos tengan como, pues, o sea, no digo que sea normal, pero que sea tan común que sociabilicen la pornografía, ¿no? O que sea un acto colectivo.
Efectivamente, y en cuanto a acto colectivo, pues, o sea, ¿cuántas veces? Y esa es una invitación como a que watchen en la calle. ¿Cuántas veces no se han encontrado con anuncios explícitos? Y no estoy hablando precisamente de esos pósters de sexo servicio que se encuentran como para las casas de citas, sino cada cuánto ven algún comercial sugerente, que de hecho es otra cosa súper común porque estamos en una sociedad pues hipersexuada. Pero hablando de esta cuestión de la diferencia entre géneros, pues gracias, muy entre comillas, gracias a las mismas páginas porno que a veces sacan estadísticas sobre sus consumidores, nos enteramos que alrededor del 28% son mujeres. Que ahí también como que habría que meternos a ver qué categorías son las que ellas revisan, pero pues ya no podemos decir como que sea una parte tan pequeña de pues quienes consumen ese tipo de contenido. Aparte de que, bueno, volviendo un poquito a las razones de el por qué la gente ve porno, en ese mismo estudio que se realizó en Hungría, decían que era parte de la autoexploración, la curiosidad sexual, ¿no? Que si lo revisamos como con algunos antecedentes de a qué edad se comienza a ver pornografía, pues coinciden con el despertar y la maduración erótica en los adolescentes. Entonces, pues hay que revisar qué tipo de referentes y qué tipo de imaginarios se están formulando a partir de, pues, estas imágenes. También estaría interesante revisar un poco, bueno, hablar un poco sobre cuáles son las categorías que más se consumen, al menos en México, ¿no? Fíjate que, pues, he estado como revisando y la mayoría son, pues, algunas son muy racistas, la verdad, como que sí objetivizan muchísimo a las personas, tienen mucho que ver como con la cultura pop, con el anime, la verdad es que ha influido mucho también por el hecho de ser dibujos, que también ese es como otro tema lleno de controversias del cual podemos encontrarnos un espacio nuevamente para hablar si es que a ustedes les interesa este tema, pero pues prácticamente sí es mucha cuestión espacial, de la edad incluso, y no solamente preocupantemente con chicas jóvenes, pero tampoco es limitante para las mujeres maduras. Considero que también es importante hablar sobre toda la violencia que está inmersa en esta industria, pero para comenzar a hablar sobre estas cuestiones me gustaría leer primero una definición de la Organización Mundial de la Salud que dio en 2013 respecto al concepto de violencia sexual contra las mujeres, que lo define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona independientemente de la relación de esta con la víctima. O sea que podríamos mencionar, bueno, lo que ya siempre ha sido como una constante dentro de la industria, que es la violencia subyacente, porque de por sí como con las cuestiones que son deliberadamente violencia sexual, como tenemos lamentablemente un montón de casos para sacar y ejemplificar esos asuntos, pero cuando trasladamos esto a la industria pornográfica, pues entra mucho en juego el consentimiento, ¿no? Y lo que habla, lo que es una crítica feminista a estas cuestiones o a esta industria, que es el dilema de la falsa conciencia, en donde se cree pues que una persona, aunque diga que sí, no tiene como las capacidades cognitivas para saber lo que realmente le conviene, lo cual pues conduce como una infantilización de las personas. Pero por el otro lado tenemos testimonios que ya igual revisaremos más adelante sobre personas que trabajaron en esta industria y que eventualmente se volvieron activistas en contra de ella. Lo que nos lleva pues a hablar sobre las problemáticas a partir de tanto el consumo como la creación de material pornográfico. Se me hace muy interesante esto que mencionas porque, bueno, hay una enorme cantidad de videos como con los títulos de o haciendo alusión a mujeres siendo violadas, dormidas, borrachas, al decir borrachas no me refiero a que tomaron 2 cervezas, ¿no? Sino en un estado de inconsciencia en muchos de estos. Y la pregunta que nos lleva a esto es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con mujeres que no desean realizarlas o que no están conscientes, ¿no? Mónica Alario es una filósofa que nos menciona que tenemos que empezar a cambiar esta cuestión lingüística respecto a las violencias sexuales, porque ella dice que estas
prácticas en las que las mujeres se ven envueltas, donde no desean tener sexo, no son prácticas sexuales, sino es violencia misma. O sea, de empezar a deslindar la cuestión sexual de la violencia. Sí, absolutamente, porque si revisamos como lo de las categorías de películas más buscadas, pues sí son deliberadamente denigrantes y violentas, particularmente con las mujeres. De hecho, en este mismo estudio realizado pues en Hungría, hacen como una división entre el consumo y el consumo problemático, en donde las principales características son pues la adicción, en donde pues las personas ya no logran un grado de excitación sexual para mantener relaciones, si no es viendo pornografía, la recaída de las personas que ya intentan dejarlo, y el conflicto, que es cuando las energías se enfocan en consumir ese tipo de filmes que impiden el desarrollo pleno de la persona en otras áreas de su vida. Ergo, pues dejo de hacer cosas importantes o buenas para mí por andar viendo esas cosas. Esas cosas del diablo. Esas cosas sí, non santas. Sí, es bien importante que empecemos a separar el terreno de la sexualidad del terreno de la violencia, porque pues como un ejemplo de esto es preguntarnos, ¿existe el sexo con menores? O sea, cuando lo correcto es, existe la violencia sexual contra menores, ¿no? Y aquí está la parte de el lenguaje, cómo puede cambiar la dimensión de la situación. Sí, absolutamente. Pedimos disculpas si es como que algo demasiado fuerte para quien nos está escuchando, porque pues efectivamente lo es. La verdad es que hasta aquí grabando el episodio nos sentimos como bastante impresionadas por los datos con los que nos encontramos, pero volviendo a Mónica Lario, que también es como una grande activista en contra pues de la industria pornográfica. Ella en su libro Política Sexual de la Pornografía nos habla de esta como un producto masivo, como algo que está destinado a llegar a muchísima gente. Entonces, bajo esta lógica, con lo que nos mencionas del lenguaje, podemos preguntarnos de, bueno, ¿cuál es el mensaje que entonces se está captando a través de estas imágenes? Sí, justo eso. O sea, sí, ¿no? Como... ¿Cuál es el mensaje? También una cuestión que considero bien importante es que, bueno, se me hace impresionante como el intro de muchos videos porno comienza plasmando como muy específicamente que son mujeres que no quieren realizar ese acto y se procede a realizar lo que no quieren hacer, ¿sabes? Entonces, ¿por qué la necesidad de plasmar esto? De como de dejar esa narrativa, ¿no? Ajá, justamente dejar esa narrativa de que el acto que se iba a realizar no era deseado por esa mujer posteriormente a realizarse. Si te has echado, o sea, si como mujer que nos escuchas te has echado un clavado en aquellas páginas que pues aquí tuvimos que hacerlo para la investigación, sabes a qué nos estamos refiriendo, no lo queremos decir tan explícitamente, pero volviendo a las problemáticas a las que nos enfrentamos socialmente a raíz del consumo masivo de la pornografía, es que en primera no representa la realidad, no captura lo que es verdaderamente para empezar, el placer femenino, y en segunda, que es otro conflicto del feminismo, muy entre comillas, que es que nos tuvimos que inventar la palabra consentimiento para dejar en claro cuando se trataba y cuando no de violencia sexual. Y justo que haya necesidad de poner estos letreros de no es no. Efectivamente, como algo pues tan directo. Difícil de entender, como algo tan difícil, como si fuera algo, no sé, un mensaje cifrado de las mujeres. Ajá, o no han escuchado luego esas quejas de señoros de, no, pues para el año 2040 cada vez que tengamos sexo vamos a tener que firmar una responsiva y llevarla a notariar. Ay, no. No. Ya me enojé. Pero pues, o sea, y también una cuestión bien importante a mencionar es que en este tipo de contenidos, al menos como en los que se consume en su mayoría, es que los límites de las mujeres siempre están al límite. Eso es muy cierto, y de nuevo vamos como a hablar un poquito más de esto en el próximo bloque, pero sí como hay ciertos mecanismos dentro de la industria que llegan como a justo traspasar los límites y que dicen, bueno, pero como ya accedió, no es violencia cuando parte y eso también lo hablamos en el capítulo de amor romántico, que cuando dices no y te siguen dando razones para que sea un sí, pues eso es coerción sexual porque inicialmente no querías. De hecho, hay una frase, no me acuerdo de quién, pero que nos gusta mucho, que dice la utopía o el
el ideal feminista es que cuando una mujer dice que no quiere tener relaciones sexuales, se deje en ese no y que no sea el inicio de una negociación. Claro, Sonia. Es que estas narrativas de verdad son muy peligrosas porque pues hay personas que sí les hacen sentido, ¿no? Y yo creo que en su mayoría, bueno, en lo personal me preocupa a las personas muy jóvenes porque, o sea, como con qué narrativa te quedas que en un video donde te dicen que no, y luego procede como a ejercer cierto dominio y la respuesta es... bueno, sí. Ajá, exacto. Es como... Es una respuesta positiva, como... Pero después de ciertos... De un montón de insistencia. Sí, exacto. Lo cual eso sí ya es violento. Y pero es como... En el fondo sí quería. Pero volviendo a ese tema de la representación de la realidad poco acercada. O sea, una muy importante es como el consentimiento, pero otra es sobre la representación hasta biológica de los cuerpos. Y no solamente porque sean... No es personal, ¿eh? No es que sean cuerpos esbeltos y delgados y de modelaje, sino el hecho de que, pues muchas, por ejemplo, la cuestión de la eyaculación, que se ha planteado como el ideal o el clímax de una relación sexual, mostrando muy pocas veces un orgasmo femenino, o qué es lo que pasa después del sexo. O sea, porque hay que tener cuidado. O sea, lávense las manos antes de tener sexo, vayan al baño después. O sea, hay todo un protocolo para empezar a hacer lo que no se muestra en ese tipo de películas. Y uno, porque no se ha erotizado, y estas películas serían pues una buena herramienta para empezar a hablar de prevención. Y no, estaría increíble. Hablando de empresas socialmente responsables. Y pues segundo, hablando como de esas cuestiones de que cuántas veces has visto una porno en donde se pongan un condón, en donde pues una actriz esté en sus días, o sea, un montón de cosas, ¿no? Hablando de la vulnerabilidad de las actrices, pero también de los actores, en pues como dices que es un ambiente en donde está muy presente el abuso de alcohol y de sustancias, y pues sumado a la violencia subyacente en las escenas en donde se filma, porque por ejemplo hay un estudio de la Pink Cross Foundation que es algo súper alarmante, porque nos dice que la esperanza de vida de una actriz porno es de 36 años y que el 80% de los filmes son de agresiones físicas y el 49% representan agresiones verbales. Wow, es una cifra muy, o sea, es muy joven la esperanza de vida en una actriz. ¿Sabes como un poquito más a profundidad cuáles son las principales causas de muerte? Justamente el estudio está situado en California, y entre el 2003 y el 2014, pues estas mujeres fallecidas fueron por SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, homicidio, suicidio y abuso de sustancias. Bien, estas cifras están terribles, Sonia. De verdad no conocía este dato. Pues justamente, de hecho, no me acuerdo exactamente en qué periodo fue, pero fueron 3 meses en la que entre 3 y 4 actrices porno murieron. Fue creo que en el 2017, algo así, pero que sí llamó mucho la atención de la industria, porque pues justamente, ¿no? Al menos aquí en México, la esperanza de vida de una persona trans es como de 35 años, más o menos. Entonces, como posicionarla junto o de una manera bastante cercana y aproximada al de una actriz porno, pues sí nos da una idea del trabajo de alto riesgo que esto supone, a pesar de que te lo pinten como de, ay, solo es hacer una película. Claro, sí. Y además de, aún con las, pues, medidas y que tiene la misma industria, que no son suficientes y que no lo han sido. Exactamente. Y pues hablando ahorita de la diversidad, también tenemos otro tema que lo hablamos con lo de las categorías, que es la fetichización de la diversidad, tanto de la diversidad sexual, LGTBQ+, como de la diversidad, pues, de orígenes, ¿no? De dónde vienen las personas. Porque, por ejemplo, estábamos viendo que en Estados Unidos una de las categorías más buscadas es latinas o cosas así, ¿no? Entonces es como de, bueno, ¿a qué tipo de cosas muy entre comillas prohibidas son las que despiertan esta curiosidad, este tipo de intereses? Bien. También algo que se me hace bien interesante es como esta lógica. Si abolimos
o sea, si se logra abolir la prostitución, va a haber más, que va a aumentar la violencia sexual. Ay, ¿eso cómo me revuelve las tripas? Sí, a mí también es como de... Es como, a ver, o sea, yo entiendo lo mismo que decíamos en el capítulo de Mujeres de Alto Valor, en donde muchas veces se apela a cuestiones biológicas, y digo se apela porque muchas veces igual no están fundamentadas en estudios reales, en donde se plantea que el hombre siempre tiene deseo sexual y que la mujer no. Entonces, bajo esta lógica es como yo, hombre, quiero sexo, entonces como es algo animal dentro de mí, no puedo controlarlo, así como no puedes decirle a una leona que no, porque hasta para eso son las leonas, pero... Pero, o sea, ustedes entienden el punto, ¿no? Entonces, lo que decíamos en ese capítulo de... Hay necesidades, y si revisamos nuevamente la pirámide de Maslow, el sexo sí es una necesidad biológica, pero como sociedad hemos desarrollado formas para acceder a esto, justamente porque ya no podemos andar en esos ambientes tan hostiles de los tiempos de las cavernas. Claro, Sonia. Ya hay que actualizarnos. No, qué coraje. Vámonos por un cafecito para a ver si se me pasa tantito mal sabor de boca. Ya no sabemos ni qué decir, la verdad. del coraje, de esta muina que traemos. Ándale, la muina. Pues tú también vete por un cafecito, de una vez por un pan dulce para que se nos pase este trago amargo, porque ahorita de regreso vamos a andar chismeando sobre pues algunas de las actrices porno más famosas, como son Mia Khalifa, o también últimamente en OnlyFans, Karely Ruiz. Quédense con nosotras, que esto es Contrafuego. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. por el 106.1 FM. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego. La actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, un nuevo sol, nueva soy. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos de regreso con ustedes. ¿Se han dado cuenta? Ya subió un poco nuestro... Sí logra incomodar un poco muchas cuestiones de la industria pornográfica, pero es que de verdad es muy importante mencionarlas. O sea, creo que sí es muy, muy importante que se dé a la reflexión en qué está pasando aquí. Y no es que lo hagamos desde una forma de que como súper asustadas, de... Ajá, no es que seamos puritanas, o sea, no nos enoja... Como decía Andrea, no es... Si escucharon el capítulo de trabajos de cuidado hacia la cárcel, no es la cosa en sí misma, sino las condiciones que rodean a la cosa, no es el trabajo. O sea, cuando hablamos de esto no es que hablemos necesariamente de la desigualdad, sino de las condiciones en las que esa desigualdad se logra. Claro. Y otra cuestión bien interesante aquí es qué representa el no desde la masculinidad en esta industria, ¿no? Porque justo lo que hablábamos antes del corte, cómo se reafirma una y otra vez que un no de una mujer no vale, o no es cierto, o no es válido, porque al final no era como su verdadera intención o su verdadero deseo. Y como desde la masculinidad el poder convertir un no en un sí refuerza pues este sentido de poder o de dominación. Sí, en esta cuestión como de sublevar voluntades, ahí puede haber una persona que ya está pensando en, bueno, pero es que les pagan muy bien. Es que hay mucho dinero en esta industria. De hecho, sí, bajo estadísticas de Google, el contenido pornográfico representa el 30% de todo el contenido que se ve en línea. Bien. O sea, estamos hablando de casi una tercera parte de lo que puedes encontrar en internet. Entonces sí es como una parte bastante presente en nuestra vida. Sí, está muy fuerte. Y habiendo tantos videos de michis haciendo cosas bonitas.
que el sexo vende. Vamos a hablar como de las falsas promesas de pago, y es que sí es una industria millonaria, pero pues igual como con todas las industrias millonarias, hay que enfocarnos pues ahora sí que en la clase trabajadora, obrera, que son los que realmente sostienen, que son quienes realmente sostienen pues esas cosas, porque son quienes ponen el cuerpo. Y aquí pues hay un nombre que seguramente les ha de resonar, que es Linda Lovelace, que fue una actriz, ahora es, bueno, en sus últimos años es una activista en contra de la industria pornográfica, que pues en su momento fue obligada a realizar el film más famoso de los años 70 por su exmarido, con el cual se ganaron $70 millones. Eso nada más en los 70. Saquen su convertidor y dejen cuánto dinero es eso hoy en día. Entonces pues estamos hablando de que todo ese dinero rara vez termina con las mujeres, porque ahorita vamos a hablar del caso de un nombre que probablemente les resuene mucho. Estoy segura de que la conocen. Es Mia Khalifa. Es una chica que ahora es empresaria, fue conductora por un momento, ahora tiene pues también como sus marcas y todo, pero pues ella empezó en la industria pornográfica con 21 años, y este es un dato que, o sea, bajo el imaginario colectivo, Mia tiene como un montón de trayectoria. Lo que no sabíamos es que había estado solamente 4 meses dentro de la industria, en donde realizó un total de 37 películas, de los cuales sus ganancias eran de $14,000 aproximadamente. Sin embargo, desde el 2020 ella inició una campaña para que se dieran de baja sus videos, pues porque ella no tenía el control sobre ellos, sobre su imagen, que es un tema pues bastante importante hoy en día con toda esta cuestión de la digitalidad, y con que lo que se suba a internet es muy difícil bajarlo. Aunque la página principal lo haya dado de baja, lo haya eliminado, hay un montón de réplicas. Entonces hay gente que hoy en día sigue ganando dinero con los videos de Mia sin que ella reciba regalías por lo que fue su trabajo. De verdad, este dato me asombró bastante, porque justo como mencionas, ¿no? Por la magnitud de quién es Mia Khalifa, pensarías, te hace creer que es una trayectoria de años, pero 4 meses son lo suficiente. No, de verdad, o sea, como que 4 meses hayan sido lo suficiente para entrar y darse cuenta como de todo lo que estaba mal dentro de, pues sí, da bastante de qué hablar. De hecho, ella pues fue amenazada, ha sido amenazada de muerte varias veces por miembros de ISIS, porque pues realizó un video usando un hijab prácticamente, y hay una entrevista en donde ella habla de esto, que en un principio lo que decías, ¿no? Del consentimiento, y no estoy hablando como de prácticas que no son prácticas sexuales, sino directamente de cosas, de esos detallitos que cobran caro. Para quien no sepa, ella es libanesa, entonces el hecho como de realizar ese tipo de actos usando lo que es un símbolo religioso o de una práctica pues bastante estricta como el Estado Islámico, pues sí fue bastante fuerte, ¿no? Entonces pues ha recibido amenazas a partir de ello que no cesaron. Y una de las críticas por las cuales, una de las críticas que recibe mucho hoy en día es que durante el 2020 pues inicia esta campaña para que o recibe regalías por sus videos o los dan de baja, pero actualmente ella también cuenta con su perfil en OnlyFans, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero como que la misma gente piensa que como se alejó tantito, pero luego vio que no resultaba tanto y volvió, pues dijo, es que estaba tras el dinero, ¿no? Porque eso le facturaba prácticamente. Y que quién no está tras el dinero de él. Pues sí, ¿no? O sea, también esta cuestión de que como que quiera generar ciertos ingresos con su imagen o con este tipo de contenido, les dé el derecho a las industrias o a cualquiera de tener el control o acceso sobre ellas, ¿sabes? A ejercer ciertas violencias sobre su persona. Además de que no es lo mismo que una industria tenga el control al contenido que generas, a tú misma generar el contenido que te gusta, ¿sabes? O que quieres, o incluso que sabes que vende, pero pues ya desde una cuestión más personal.
Exacto. De hecho, ella misma ha dicho que se está enfrentando sola a una industria multimillonaria, lo cual es verdad, porque no estamos hablando solamente de sitios como Pornhub, sino que hay muchos otros sitios, entre comillas, ¿no? Pirata, que se dedican como a bajar y subir videos. Entonces ya no es solamente lo que generan, para que se den una idea, las estimaciones, porque obviamente Pornhub no ha dado cifras oficiales, sino que de acuerdo a estimaciones de algunas personas, lo que ha ganado, lo que han generado los videos de Mia han ascendido a como los 500 millones, de los cuales ella dice haber recibido 14,000. O sea, es una cifra bastante desigual. Casi absurda, diría yo. Como para todo como los efectos que ha tenido en su vida, ¿no? Como todo lo que le han costado estos 4 meses en esa industria, en su cotidianidad, en su vida personal, en su seguridad, en su imagen, y así podemos seguir. Particularmente, pues, en su seguridad, porque ella hablaba cuando empezó como en esta industria, que llega, primero la pasean como por los estudios, vio todo muy limpio, muy respetable, que había incluso hasta fotos familiares ahí, y que ya la segunda vez le preguntan ¿estás segura que quieres hacer esto? Bueno, firma este contrato, pero tenía 21 años y ya en la entrevista dice, el entrevistador le pregunta ¿y no consultaste con algún abogado? Y ella le responde, ¿qué chica de 21 años tiene contratado un abogado? O sea, y decimos esto por una cuestión en que y eso es algo problemático y definitivamente ilegal, en el sentido de que muchas de estas personas, particularmente actrices, están apenas, y digo muy apenas, del límite de edad. O sea, como que apenas escapando de lo que es un tema por contenido infantil. Entonces, pues volviendo a este tema, ahorita vamos a hablar sobre lo que es la autonomía, sobre los cuerpos, pero también sobre los propios contenidos. Y hablando de un ejemplo pues más cercano, más para quienes somos de México, ya la conocen, estoy segura de que saben de quién estoy hablando también. La famosísima Karely Ruiz. Aquí somos fans. No, pues es que si la han seguido, como saben que ha hecho pues bastantes obras de caridad, ha pagado quimioterapias aquí en Jalapa, que es donde se graba este bello programa. Ha apoyado mucho como albergues de perritos, o sea, tiene sus cosas, la morra, la verdad, muy admirables. Sí, siempre está muy activa, es lo que he visto. Incluso aparte, o sea, como independiente de la caridad que realiza, como incluso con sus mismos fans, tiene como mucha interacción de sorteos y regalos. Así está como bien presente la Karely. Y también a mí es lo que le comentaba a Sonia, que a mí se me hace bien chistoso, como si eres de México, de sí o sí has visto un cobertor de Karely Ruiz en las ferias. Sí, que... Pero pues hablemos un poquito de sus orígenes. Y es que cuando ella se encontraba estudiando la universidad, estudiaba enfermería, tenía un novio con el cual pues cuando termina el muy cucaracho, pues filtra un video de ellos dos que se hizo súper viral allá en la ciudad de donde ella es. Entonces ella cuenta que de repente empezó a ser ubicada por gente que no topaba. O sea, imagínate que la neta es como algo muy... Pues muy fuerte, sobre todo porque en este momento ella tenía entre 17 y 18 años. Les digo, apenas escapando de lo del límite. Y al novio, por cierto, no le ha pasado nada. Justamente es lo que estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso, como la cuestión de la impunidad, y no solamente desde una cuestión legal, sino también social, ¿no? Como al vato no le importó pues exhibirse él mismo también, porque pues es obvio que no iba a tener ninguna... como... O sea, salía ganando. Ajá, como ninguna consecuencia dentro de su cotidianidad, ni de acoso, ni de, ¿sabes? Como que no iba a trascender que su imagen se viera de esa forma. ¿Se acuerdan de ese comercial horrible de Dime Vaquero de Sprite? O sea, es prácticamente eso. Es un comercial en donde una morra va caminando por la calle y un buen de tipos le empiezan a gritar de Dime Vaquero, y que cuando llega a su casa, o sea, pero sí súper incómoda la morra, y que cuando llega a su casa le marca al cucaracho de su novio y le dice, lo subiste, ¿verdad? Lo subiste. Y se escucha de fondo pues que es un sex tape. Qué bueno que no lo conozco. Sí, no, la verdad es que no. Por eso es importante la perspectiva de género
género en esto. Porque hay que hablar de estas cuestiones de el no dejarnos y de voltear la tortilla. De estas gatadas. De esas gatadas, la neta. Porque pues en el momento en el que a Kareli Ruiz le pasa todo esto, ella decide pues obviamente cerrar sus cuentas personales para llevar un poquito pues para sobrellevar este proceso. Pero cuando son canceladas y poco después de que ella decida reaperturarlas o volverlas a activar, se da cuenta de que pues ya era famosa, ya era conocida. Entonces ella cuenta en algunas entrevistas que publicaba en sus historias de Instagram como a otras chavas que sí vendían contenido, entonces les mandaba seguidores, hasta que una le dijo de, oye, tú deberías hacer lo mismo, ¿no? Deberías empezar a vender contenido. Y ya pues fue así prácticamente como empezó en OnlyFans, y la verdad es que le ha ido muy bien, pero pues volvemos a esta misma cuestión de cómo la misma práctica por la que la degradan es la misma cosa por la que la misma gente le paga. Sí, y como retomando, creo que fue en el video de Mujeres de Alto Valor, ¿no? Donde mencionabas el ejemplo de la chica que tuiteó sobre esta cuestión de todos los insultos que recibió Kareli Ruiz por tener relaciones con uno de sus fans que se tatuó su rostro. Bueno, Sonia, y a todo esto también hay otro concepto que se me hace bien curioso. También no lo he checado muy a profundidad, pero justo haciendo esta investigación me topé con el porno feminista. Entonces, pues, o sea, porque como decías, ¿no? Es una cuestión que no se puede abolir, pero pues sí es importante que la perspectiva de género esté bien presente y también de que se den las regulaciones necesarias dentro de esta industria. Uno de los puntos que rescata el porno feminista es que sea contenido consciente y desde el respeto, ¿no? Como mencionabas de cómo no se hace, cómo no se erotiza, no sé, tener ciertas medidas, ¿no? De seguridad. De seguridad. O cómo no se erotizan ciertas cuestiones, no sé, como que alguien esté plenamente convencida, sí, de lo que va a hacer. Bueno, pues del acto, ¿no? También otra cuestión es la diversidad, que se comience a mostrar mayor diversidad en las gamas de cuerpos, géneros, orientaciones sexuales y razas que se muestran dentro de la industria, ¿no? Porque pues como decías, hay ciertos lugares donde sí tienen como esta cuestión bien marcada de, no sé, latinas o no sé, como otras categorías, ¿no? Que igual no le veo el mencionarlas como en estos horarios y tal, pero pues que tal vez si han entrado o han tenido como alguna información respecto a estas páginas, pues conocen, ¿no? Cuáles son estas. O sea, ustedes saben de qué estamos hablando. Otra cuestión es la igualdad del placer, que así como se priorizan los orgasmos masculinos, se normalice y esté mucho más presente, pues también el placer femenino, ¿no? Dentro de estos videos. Además de narrativas más realistas y relacionables. Narrativas más realistas. Porque a mí se me hace muy curioso justo esto que mencionábamos en el primer bloque, de cómo siempre los límites de las mujeres se encuentran pues justo al límite, ¿no? Y no solamente en el acto mismo, sino en la situación, como en todo el contexto y las situaciones que se muestran, que muchas veces son como en situaciones de riesgo o inconscientes o este tipo de contextos muy violentos para las mujeres, ¿no? Y que son los que, pues, con los que se ambientan todo este tipo de videos. Sí, porque por ejemplo lo que hablamos de las amenazas que ha recibido pues Mia Khalifa era que ella en un principio no quería grabar con el hijab y que cuando le insistieron ella les respondió como, ustedes lo que van a hacer es que me maten, y que ellos nada más se rieron. Y sí recibió amenazas de un grupo terrorista. Wow. De hecho, ya hubo grupos más adelante, que no los voy a mencionar, no quiero que los busquen, pero que hubo ciertos grupos que después de ciertos ataques hacia Israel, pues publicaron una canción pidiendo su muerte prácticamente, junto con la de otra actriz porno y Dua Lipa, porque eran pro-Palestina. Bien. Y es que la coerción en este tipo de industrias y en estas dinámicas o sea, está bien presente, está como súper explícita y,
O sea, se me hace a mí de verdad impresionante como, por ejemplo, yo no sabía tanto sobre Mia Khalifa, ¿no? Uh-huh. Pero cómo llegar a linchar públicamente a alguien de 21 años por 4 meses que estuvo dentro de esta industria se me hace impresionante. Y la magnitud que tiene, ¿no? Sobre todo, como dijo la mamá de de Olimpia Coral Merlo, que es la de la ley Olimpia, de mija, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. La diferencia es que a ti te vieron haciéndolo. Claro. O sea, como entre tanto contenido que una persona resalte a ese nivel es... Pues sí nos da de qué hablar, ¿no? Sí, justo el mismo caso con Karely Ruiz. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, de como la crítica de al empoderarse de las condiciones en las que están laburando hoy en día. Que es como de, bueno, ¿cómo es que vas a explotar tu sexualidad? No para una productora, sino para ti misma. O sea, hipócrita, ¿no? Porque así es como les dicen en los comentarios, échense un clavado y ahí me dicen. ¿Y qué opinas de esta página, Sonia? ¿Qué has visto sobre OnlyFans? Uy, fíjate que no me he metido mucho en eso, pero una cosa que hay que reconocerle, que creo que supo atender muy bien a la principal problemática de la industria porno, que es el derecho de la imagen. Porque estamos hablando hoy en día, si han visto Black Mirror, que saben que a mí me encanta esa serie, es una joyita. O también con esas cuestiones de la IA, de la inteligencia artificial, de cómo puedes crear cosas pues con una sola foto. Si con tu foto de perfil, a ti que me estás escuchando, se pueden hacer un montón de cosas. Ya sacaron un capítulo de La Rosa de Guadalupe de ese tipo de difamaciones. Ahora imagínense. Eso está increíble, eso está muy fuerte. Ahora imagínense las implicaciones y el peso social para una persona que sí lo hizo en un momento en donde no se tenían como ese tipo de herramientas. Pero que aún hoy en día hay gente que sigue cobrando por su trabajo. Que eso, o sea, volvemos a lo mismo. No es que no somos espantadas de que sea sexo, sino el hecho de las condiciones en las que están ese tipo de actrices o de trabajadoras. Porque, y esa es otra cosa muy importante, ya hay sindicatos para la gente de esta industria y para trabajadoras sexuales, lo cual es como algo muy básico. Y con esto me gustaría que retornáramos al tema de la pornografía feminista, que es un concepto que... ¿Cuándo íbamos a escuchar esas dos palabras juntas? Sí, ya sé, como que es como de... Es como el chocolate con chile. Y hay muchas críticas, ¿no? También por lo mismo del chocolate con chile. Sí. Sí, justo así. Exacto, pues hay críticas que dicen que no, que el mero hecho de estar exponiendo eso ya es violento, pero hay gente que dice de no, es que eso va a seguir pasando. Sí, es como esta mirada, no sé, solapadora, tal vez, como del feminismo, de bueno, va. Pero pues también lo que mencionábamos, ¿no? De qué porcentaje de la población ve pornografía y cómo ir a la casa de la gente, no sé, quitarle su phone y pegarle en la mano, no se hace. No, ya entiendes ahora el por qué las abuelitas decían, ay, te vas a quedar ciego, te va a crecer pelo en la mano. Que era como todo el mundo va a saber que te barqueaste. Sí. Oye, también otra cosa que se me hace... otros personajes que se me hacen bien curiosos y que no he checado mucho sobre ellos y su historia y tal, es sobre la familia Marín. No sé si la conozcas. Ay, sí, no. Sí, pero bueno... Lamentablemente sí les conozco. Sí, lamentablemente, exacto. Yo solamente vi una vez un podcast con este vato y justamente... Él estaba desacreditando todos los argumentos de Mia Khalifa respecto a lo que... Porque pues le estaban cuestionando sobre la industria del porno y que las leyes y las regulaciones que hay y tal. Y él, de verdad, neta, parece que se habla con una pared así. El entrevistador le estaba diciendo, oye, pero... tienes que considerar esto y que era muy joven y tal. Y el vato pero ella leyó el contrato y ella lo firmó y, o sea, como cosas tan irracionales, no sé. No sí, sé. Sobre todo en ambientes de demasiado exceso, valga la redundancia. Y mi problema principal con Alex Marín, no con los Marín, con Alex Marín. Justo, se me había olvidado su nombre. Ay, no, ya iba a decir algo, pero no, mejor no. Es que, de nuevo, está muy apenas por el límite de edad. O sea, de no ser por esa regulación, yo no sé cómo de qué edad se estaría buscando las chicas, porque es la definición de un proxeneta.
Porque las chicas ahí, o sea, realmente si ellas quieren hacer videos o no, es algo que como feminista a mí no me tiene que importar. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, es su decisión y uno de los ideales es que cada quien haga que quiera. Pero independientemente de las decisiones que tomen las chicas, no se puede decir que no hubo coerción por parte del vato, porque aparte hay una cuestión de que son pareja. O sea, de que las hace, en sus palabras, sus esposas, ¿no? Como para... o sea, mi problema con Alex Marín es que sí hay un lavado mental ahí, aunque digan que no. O sea, piensa tú en cuántas veces no has caído en cosas que no son tan convenientes para ti por el amor romántico. Ahora imagínate siendo joven, con la diferencia de edad tan grande, en una industria como tan controversial. Y también con la diferencia económica, ¿no? Porque se sabe que la mayoría de estas chicas pues entraron teniendo muchas dificultades económicas antes de formar parte de la familia Marín. Uy, y hablando de los antecedentes que era, o sea, de las revistas para caballeros. De esa época inglesa de apenas la imprenta, de muchas de las fotografías que se imprimían eran de sexoservidoras que muchas veces encontraban en los barrios bajos o de clases pobres. Entonces, pues sí, de que no se puede negar que sí hay un factor de control, tanto en el caso de los Marín, tanto de edad como de amor romántico, como de lana, que son como los 3 factores que también encontramos muy presentes en la violencia doméstica. Y qué gusto me dio que Mía lo haya dejado, que era por su guardaespaldas, ¿no? Pero se ve bien contenta. La neta. Ay, pues, perdónanos por traerte esta información, pero sí, pues era muy necesario. Esperamos no haberlas incomodado como... con temas o como, pues sí, ¿no? Como cuestiones tan explícitas, pero pues sí, a veces, aunque sea una vez al año, hay que darle una revisada a estos temas. Recuerden que la incomodidad pues nos mueve y aquí en Contrafuego pues le hacemos honor a nuestro nombre. Y recuerden que siempre es mejor incomodar a que te incomoden. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Sabemos como que lo complicado y desagradable que puede ser a veces abordar estos temas, pero si quieres más información sobre esto, recuerda que te dejamos todas las ligas a los estudios con los que fundamentamos este programa en nuestro Instagram. Síganos y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Esto fue Contrafuego. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. por el 106.1 FM. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego. La actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, un nuevo sol, nueva soy. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza.